La alta sociedad de Devonshire se encontraba sumida en un silencio atónito aquella tarde de primavera de 1842. El salón principal de Thornfield Manor, adornado con candelabros de cristal y arreglos florales que habían tardado días en prepararse, se había convertido en el escenario del escándalo más impactante de la temporada. El duque Regulus Hollowcroft, uno de los hombres más poderosos y respetados de Inglaterra, permanecía de pie junto a la ventana, su rostro pálido como el mármol, mientras contemplaba cómo su prometida, la hermosa Amabel Ashwick, abandonaba el salón del brazo del marqués de Blackwood. «Es un ultraje», susurró la condesa de Harrington a su compañera, ocultando sus labios tras un abanico de encaje. Abandonar al duque en plena fiesta de compromiso y marcharse con otro hombre. Nunca había visto tal indecencia. Las murmuraciones se extendieron como pólvora por el salón, mientras los invitados observaban con una mezcla de horror y deleite morboso cómo el carruaje del marqués desaparecía por el camino arbolado. Regulus mantuvo la compostura, su mandíbula tensa y sus ojos, de un verde intenso, fijos en el horizonte. A sus 32 años, jamás había enfrentado tal humillación pública. Como duque, estaba acostumbrado a que se cumplieran sus deseos sin cuestionamiento alguno. «Su excelencia», murmuró su asistente, Clayton, aproximándose con cautela. «Los invitados están esperando alguna declaración». El duque ajustó su corbatín con dedos firmes antes de volverse hacia la multitud. El silencio se hizo inmediato. Aún en la desgracia, su presencia imponía respeto. «Damas y caballeros», comenzó, su voz profunda y controlada. «Lamento profundamente este desafortunado incidente. Lady Ashwick parece haber tenido un cambio de opinión respecto a nuestro compromiso. Les ruego acepten mis disculpas por la interrupción de las festividades». Mientras los murmullos aumentaban, añadió: «Por favor, continúen disfrutando de la velada. El champán francés es excelente y sería una pena desperdiciarlo». Con una inclinación de cabeza que no admitía réplica, Regulus abandonó el salón, dirigiéndose a su estudio privado. Una vez a solas, dejó escapar un suspiro contenido y se sirvió una generosa copa de whisky. No era el rechazo lo que le dolía. Su matrimonio con Amabel había sido arreglado por conveniencia, no por amor, sino la humillación pública. La familia Ashwick tenía conexiones valiosas en el Parlamento y la unión habría consolidado su influencia política. Ahora, esos planes se habían desvanecido junto con la que debía ser su esposa. Las siguientes semanas transcurrieron entre rumores y especulaciones. Algunos decían que Amabel y el marqués habían huido juntos a Escocia para casarse. Otros aseguraban que la joven había estado secretamente enamorada de Blackwood durante años, mucho antes de su compromiso con el duque. Regulus se mantuvo distante y ocupado con los asuntos de sus propiedades, evitando los eventos sociales, donde inevitablemente se encontraría con miradas de lástima o burla velada. Una tarde, mientras revisaba documentos en la biblioteca de su mansión en Londres, fue interrumpido por la llegada de una carta sellada con el escudo de armas de los Ashwick. La abrió con desgana, preparado para alguna disculpa formal o explicación tardía. En su lugar, encontró una breve nota con una caligrafía elegante que reconoció como la de Amabel. «Excelencia, confío en que esta carta lo encuentre bien. Le escribo no para excusarme por mis acciones, pues comprendo que el daño ya está hecho, sino para aclarar un malentendido que podría afectar injustamente a mi familia. No he huido con el marqués de Blackwood, como sugieren los rumores. Las circunstancias de mi partida son complicadas y no puedo explicarlas por escrito, pero le aseguro que no fueron motivadas por un capricho romántico. Hay asuntos más graves en juego que un simple escándalo social. Si desea conocer la verdad, lo espero mañana al atardecer en el invernadero de los jardines de Vauxhall. Venga solo. Atentamente. A. Regulus releyó la carta varias veces, su mente analizando cada palabra. ¿Qué asuntos graves podrían justificar semejante humillación pública y por qué Amabel deseaba encontrarse con él en secreto después de haberlo abandonado tan espectacularmente? La curiosidad pudo más que su orgullo herido. Al día siguiente, vestido con discreción para no llamar la atención, el duque se dirigió a los jardines de Vauxhall. El invernadero, ubicado en una sección menos frecuentada,
ofrecía la privacidad que un encuentro como aquel requería. Al entrar, el aroma de las orquídeas y la humedad del ambiente lo envolvieron. Entre la vegetación, distinguió una figura femenina que no era Amabel, sino una mujer mayor que reconoció como la señora Winters, el ama de llaves de la familia Ashwick. «Su Excelencia», saludó la mujer con una reverencia. «Lady Amabel me envió en su lugar. Temía que pudiera ser seguida». «¿Seguida? ¿Por quién?». La señora Winters miró a su alrededor con nerviosismo antes de bajar la voz. «Por los hombres del marqués». «No es lo que parece, Su Excelencia. Lady Amabel no lo abandonó voluntariamente. Está siendo manipulada, quizás incluso amenazada». El rostro del duque se endureció. «Explíquese, señora». «Hace 3 semanas, el marqués visitó la residencia familiar con documentos que comprometían gravemente al padre de Lady Amabel, Sir Edmund Ashwick. Cartas que demostraban su participación en negocios ilícitos con comerciantes de las colonias. Si estos documentos llegaran a manos de las autoridades, Sir Edmund enfrentaría la ruina y posiblemente la prisión. ¿Y Amabel se sacrificó para proteger a su padre?», concluyó Regulus, comenzando a entender. El ama de llaves asintió. El marqués le dio un ultimátum: romper su compromiso públicamente y aceptar su cortejo, o ver a su padre destruido. Lady Amabel apenas tuvo tiempo para decidir antes de la fiesta de compromiso. Regulus recordó la palidez del rostro de Amabel aquella tarde, la tensión en su sonrisa, mientras saludaba a los invitados. Había atribuido su nerviosismo a la emoción del evento, pero ahora comprendía que estaba contemplando su propia trampa. ¿Dónde está ella ahora? En la finca del marqués en Hampshire. La mantiene prácticamente recluida, aunque ante la sociedad aparentan ser una pareja feliz. Me envió esta carta para usted. Le entregó un sobre sellado. Me pidió que le dijera que lamenta profundamente el daño causado a su reputación, pero que no veía otra salida. Regulus tomó el sobre, sintiendo cómo una nueva emoción reemplazaba la humillación. Indignación, no por su orgullo herido, sino por el abuso que Amabel estaba sufriendo. «Dígale a Lady Amabel que recibí su mensaje», respondió con determinación, «y que esto no ha terminado». En los días siguientes, el duque se sumergió en una investigación discreta. Utilizando sus contactos en los círculos legales y comerciales, descubrió que el marqués de Blackwood se encontraba al borde de la bancarrota. Sus propiedades estaban hipotecadas hasta el último penique, y sus acreedores comenzaban a impacientarse. El matrimonio con Amabel, cuya familia poseía una considerable fortuna, además de sus conexiones políticas, representaba su última esperanza de salvar su precaria situación financiera. Con esta información, Regulus trazó un plan. No actuaría movido por los celos o el despecho, sino por un sentido de justicia que siempre había guiado sus acciones, incluso en los asuntos más complejos de la aristocracia. Una semana después, el marqués de Blackwood recibió una invitación inesperada. El duque de Hollowcroft lo convocaba a una partida privada de cartas en su club. La invitación mencionaba la posibilidad de discutir asuntos de interés mutuo. Intrigado y quizás viendo una oportunidad de mejorar su posición ante la sociedad, pues la amistad del duque, a pesar del incidente, seguía siendo altamente valorada, el marqués aceptó. Lo que no sabía era que aquella noche sería el comienzo de una batalla de voluntades y estrategias en la que Regulus Hollowcroft estaba dispuesto a arriesgarlo todo, no para recuperar su orgullo herido, sino para liberar a Amabel de un compromiso forzado y descubrir la verdad detrás de las acusaciones contra Sir Edmund. Y mientras el carruaje del marqués se dirigía hacia el prestigioso Club Almax para su encuentro con el duque, en Hampshire, Amabel contemplaba el horizonte desde la ventana de su habitación, preguntándose si su mensaje habría llegado a su destino y si aquel hombre, a quien apenas conocía pero cuya integridad respetaba, comprendería la verdadera razón de su aparente traición. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de formas que trascenderían los convencionalismos sociales y las apariencias, en una historia donde el honor, la verdad y quizás algo más profundo que ninguno había contemplado estarían en juego. El Club Almax, santuario exclusivo de la aristocracia londinense, mantenía sus luces tenues aquella noche. En una sala privada, alejada de miradas indiscretas, el duque Regulus Hollowcroft esperaba con aparente calma,
aunque su mente trabajaba con la precisión de un relojero. Cuando el marqués de Blackwood ingresó, su sonrisa confiada contrastaba con la expresión seria de Regulus. Se saludaron con la cortesía fría que exigía el protocolo entre caballeros, incluso entre adversarios. Su excelencia, inclinó levemente la cabeza el marqués. Confieso que su invitación me sorprendió. No esperaba cordialidad después de nuestro reciente desacuerdo. Regulus indicó la mesa de juego con un gesto elegante. No hay desacuerdo, Blackwood. Simplemente un cambio de circunstancias. El whist requiere 4 jugadores, pero esta noche prefiero una partida más íntima. ¿Conoce el piquet? Por supuesto, respondió el marqués tomando asiento frente al duque. ¿Cuál será la apuesta? Para empezar, información, declaró Regulus mientras barajaba las cartas con destreza. Una pregunta honesta por cada mano ganada. El marqués entrecerró los ojos con suspicacia, pero la perspectiva de obtener información del poderoso duque era demasiado tentadora. Asintió, aceptando los términos. La primera mano favoreció a Regulus, quien estudió a su oponente antes de formular su pregunta. ¿Por qué Lady Amabel específicamente? Londres está lleno de herederas. Directa y sin preámbulos, como corresponde a un hombre de su posición. Sonrió el marqués con frialdad. Lady Amabel posee conexiones familiares con el Ministerio de Comercio. Conexiones que beneficiarían ciertos intereses. La segunda mano también cayó del lado del duque. ¿Qué contienen exactamente esos documentos sobre Sir Edmund Ashwick? El marqués palideció momentáneamente antes de recuperar su compostura. Veo que está bien informado. Contienen registros de acuerdos comerciales con mercaderes bengalíes que violaron el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales, suficiente para arruinar a Sir Edmund. A medida que avanzaba el juego, las preguntas se volvían más incisivas. Regulus descubrió que los documentos se encontraban en una caja fuerte en la biblioteca de la mansión del marqués y que el verdadero interés de Blackwood no era solo la fortuna de los Ashwick, sino utilizar su matrimonio para acceder a decisiones ministeriales sobre rutas comerciales en las colonias. Finalmente, tras 2 horas de juego, el marqués ganó su primera mano. Su rostro se iluminó con una sonrisa depredadora. ¿Aún siente algo por Lady Amabel? ¿O es solo su orgullo herido lo que lo impulsa? Regulus mantuvo su expresión impasible. Apenas conocía a Lady Amabel antes de nuestro compromiso. Lo que me impulsa es la justicia, no los sentimientos. El marqués rió con desdén. Noble, pero poco creíble. Ningún hombre acepta tal humillación sin buscar venganza. No todos los hombres miden su valor por las apariencias, Blackwood. El juego continuó hasta la medianoche. Para entonces, Regulus había obtenido toda la información que necesitaba, y el marqués, atraído por la posibilidad de formar una alianza ventajosa con el duque, había revelado más de lo prudente. Una última mano, propuso Regulus aumentando significativamente la apuesta monetaria. Para concluir la velada, el marqués, envalentonado por el vino y sus recientes victorias, aceptó, pero esta vez la fortuna favoreció al duque. Parece que me debe una respuesta más, Blackwood, declaró Regulus recogiendo sus ganancias, pero la guardaré para otra ocasión. Esta conversación ha sido reveladora. Al día siguiente, mientras el marqués se recuperaba de la velada, Regulus puso en marcha la segunda fase de su plan. Su secretario, Clayton, viajó discretamente a Hampshire con instrucciones precisas. En la mansión del marqués, Amabel recibió una visita inesperada. La modista más exclusiva de Londres había llegado para tomarle medidas para un nuevo guardarropa, obsequio anticipado de bodas del marqués, según le informaron. Mientras la modista trabajaba, deslizó en la mano de Amabel una pequeña nota. Los documentos están en la biblioteca, caja fuerte tras el retrato del abuelo del marqués. La combinación, fecha de la batalla de Waterloo. Esta noche, 11 en punto, ventana este del jardín. Un aliado esperará. Tenga valor. R.H. Amabel contuvo su sorpresa, manteniendo una expresión serena mientras su mente procesaba la información. Había subestimado al duque. Jamás esperó que actuara como su aliado después de la humillación pública que le había causado. Esa noche, con el corazón latiendo desbocado, Amabel esperó a que el marqués se retirara a su estudio con su habitual copa de brandy. Se deslizó silenciosamente hasta la biblioteca, localizó el retrato y, tras asegurarse de estar sola, accionó el mecanismo oculto que revelaba la caja fuerte. Sus dedos temblaban mientras introducía la combinación. 1815, el año de Waterloo.
La caja se abrió con un clic metálico. Dentro encontró varios documentos y entre ellos un sobre sellado con el escudo de los Ashwick. Lo tomó junto con otros papeles que parecían importantes y cerró la caja, dejando todo aparentemente intacto. A las 11 en punto, envuelta en una capa oscura, Amabel se dirigió hacia la ventana este del jardín. Allí, entre las sombras, distinguió la figura de Clayton, el asistente del duque, quien la ayudó a salir discretamente. Lady Amabel saludó con una reverencia contenida. El carruaje espera a 500 metros. Debemos apresurarnos. Atravesaron el jardín en silencio, cada crujido de hojas secas amplificándose en la quietud nocturna. Una vez en el carruaje, Amabel finalmente respiró aliviada. ¿A dónde me lleva?, preguntó con voz temblorosa. A la propiedad del duque en Surrey, milady. Es el lugar más seguro mientras se resuelve esta situación. El viaje transcurrió en silencio, con Amabel alternando entre la ansiedad por su futuro y el alivio de haber escapado de su prisión dorada. Al amanecer, llegaron a una mansión campestre rodeada de prados verdecinos. Para su sorpresa, no fue el duque quien la recibió, sino su padre, Sir Edmund Ashwick. «¡Padre!», exclamó, arrojándose a sus brazos con lágrimas de alivio. «¿Cómo es posible? Creí que estabas en Londres, vigilado por los hombres del marqués». Sir Edmund, un hombre de 60 años, con dignidad en cada arruga de su rostro, abrazó a su hija con fuerza. «El duque organizó todo. Me sacó de Londres anoche, mientras tú escapabas de Hampshire. Ha sido extraordinariamente generoso, considerando las circunstancias». En ese momento, Regulus entró al salón. Vestido con sencillez comparado con su habitual formalidad, parecía más accesible, aunque su presencia seguía siendo imponente. «Lady Amabel», saludó con una inclinación de cabeza. «Confío en que el viaje no haya sido demasiado agotador». Amabel lo observó con nuevos ojos. Este hombre, a quien había infligido una humillación pública, ahora arriesgaba su reputación y recursos para ayudarla. «Su Excelencia, no tengo palabras para expresar mi gratitud, pero debo preguntar, ¿por qué, después de lo que hice?» Regulus se acercó a la ventana, contemplando brevemente el paisaje antes de responder. Los documentos que recuperó revelan más que los supuestos delitos de su padre. El marqués falsificó gran parte de la evidencia. Sir Edmund fue engañado en ciertos negocios. Sí, pero no cometió ningún crimen. ¿Entonces todo fue una manipulación?, preguntó Amabel, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al miedo. El marqués buscaba acceso a las decisiones ministeriales a través de su padre y su fortuna familiar para salvarse de la bancarrota. Los documentos originales que ahora tenemos demuestran su inocencia. Sir Edmund intervino. «El duque ha consultado con sus abogados. Con esta evidencia no solo estoy exonerado, sino que podríamos presentar cargos contra Blackwood por chantaje». Amabel procesaba esta información con emociones contradictorias: alivio por la inocencia de su padre, rabia por la manipulación sufrida y una creciente admiración por el hombre que sin deber nada había hecho tanto. «Entonces, ¿qué sigue ahora?», preguntó finalmente. «Ahora», respondió Regulus, «esperamos. El marqués descubrirá pronto su ausencia y la desaparición de los documentos. Sus siguientes movimientos determinarán nuestros pasos». Lo que ninguno anticipó fue la velocidad y desesperación con que el marqués reaccionaría, ni las consecuencias que sus acciones tendrían para todos los involucrados. El juego apenas comenzaba, y el escándalo que había sacudido a la sociedad londinense semanas atrás pronto parecería insignificante en comparación con lo que estaba por venir. La noticia de la desaparición de Lady Amabel de la mansión del marqués se propagó por Londres con la velocidad de un incendio en verano. Los círculos aristocráticos no hablaban de otra cosa, especialmente cuando se supo que Sir Edmund Ashwick también había desaparecido de su residencia la misma noche. El marqués de Blackwood, al descubrir que los documentos habían sido sustraídos de su caja fuerte, montó en cólera. Sus acreedores, alertados por los rumores de problemas financieros, comenzaron a presionar para el pago inmediato de las deudas pendientes. En cuestión de días, su situación pasó de precaria a desesperada. Mientras tanto, en la propiedad del duque en Surrey, Amabel recuperaba fuerzas y claridad mental. Las mañanas las pasaba en largos paseos por los jardines, acompañada a veces por su padre y ocasionalmente por el propio Regulus, quien sorprendentemente resultó ser un conversador fascinante
cuando se despojaba de su formalidad habitual. «Nunca imaginé que un duque supiera tanto sobre botánica», comentó Amabel una tarde, mientras examinaban la colección de orquídeas del invernadero. Regulus sonrió levemente, un gesto que transformaba por completo su rostro austero. «Mi madre era apasionada de las ciencias naturales. Me enseñó a valorar el conocimiento por encima de los títulos». «Una mujer adelantada a su tiempo», observó Amabel. «Como usted, Lady Amabel. No cualquiera habría tenido el valor de enfrentarse a un chantajista para proteger a su familia». Ella desvió la mirada, incómoda ante el cumplido que no sentía merecer. «Mi valor llegó tarde. Primero cedí ante sus amenazas, humillándolo públicamente a usted, un hombre inocente. Las circunstancias eran extraordinarias», respondió él con sinceridad, «y he aprendido que juzgar acciones aisladas, sin entender el contexto completo, es un error que cometen los arrogantes». Aquella conversación marcó un punto de inflexión en su relación. La gratitud inicial de Amabel comenzó a transformarse en algo más profundo: respeto y una creciente admiración por la integridad del duque. El cuarto día de su estancia, Clayton llegó con noticias urgentes de Londres. Los tres se reunieron en el estudio: Regulus, Amabel y Sir Edmund. «El marqués ha tomado una decisión desesperada», informó Clayton. «Ha anunciado públicamente su compromiso con Lady Amabel, afirmando que ella se encuentra indispuesta en su finca de Hampshire y que la boda se celebrará en 2 semanas». «Eso es absurdo», exclamó Amabel. «¿Cómo puede anunciar un compromiso cuando ni siquiera estoy presente?» «Es su jugada final», explicó Regulus, su rostro sombrío. «Si anuncia públicamente el compromiso, presiona a sus acreedores para que le den más tiempo, confiando en la futura unión con la fortuna de los Ashwick». Sir Edmund se pasó una mano por el rostro, preocupado. «Si desmentimos el compromiso, tendríamos que explicar la situación completa. Los rumores sobre mis supuestos negocios ilícitos se extenderían, incluso si son falsos. Y el marqués podría contraatacar con acusaciones más graves», añadió Regulus, sin mencionar que revelar su chantaje expondría cómo Lady Amabel fue forzada a romper nuestro compromiso, lo cual solo generaría más escándalo, concluyó Amabel con amargura. «Parece que estamos atrapados en un laberinto de apariencias». Regulus se levantó y se acercó a la ventana, su mente analizando cada posible estrategia. Finalmente, se volvió hacia ellos con expresión decidida. «Hay una solución arriesgada, pero efectiva si se ejecuta correctamente». Esa noche, tras una larga discusión sobre los detalles del plan, Amabel se retiró a sus aposentos con emociones contradictorias. La estrategia propuesta por el duque era audaz y potencialmente escandalosa, pero también ofrecía una salida honorable para todos, excepto para el marqués. Mientras se preparaba para dormir, un suave golpe en su puerta la sobresaltó. Al abrirla, encontró a Regulus, aún vestido completamente a pesar de la hora tardía. «Disculpe la intromisión, Lady Amabel», dijo con voz baja, «pero necesitaba hablar con usted en privado, sin la presencia de su padre». «Por supuesto», respondió ella, indicándole que pasara al pequeño saloncito contiguo a su dormitorio, donde una doncella dormitaba en un sillón para mantener las apariencias. La presencia de la sirvienta, aunque inconsciente, garantizaba la propiedad del encuentro. «He estado reflexionando sobre nuestro plan», comenzó Regulus, manteniendo una distancia respetuosa, «y debo preguntarle, ¿está completamente segura de querer seguir adelante? Las consecuencias para su reputación podrían ser significativas». Amabel lo estudió en silencio. En las últimas semanas había pasado de verlo como un desconocido impuesto por conveniencia familiar, a un adversario involuntario y, finalmente, a un aliado inesperado. Ahora, contemplando su evidente preocupación por ella más allá de cualquier estrategia, sentía algo nuevo floreciendo en su interior. «Su excelencia, Regulus», la interrumpió él suavemente. «Al menos en privado, creo que podemos prescindir de los títulos, dadas las circunstancias». Ella sonrió levemente. «Regulus, mi reputación ya está comprometida, independientemente de lo que hagamos ahora. Lo que me preocupa es el impacto sobre usted. Ha hecho tanto por mi familia sin tener obligación alguna. ¿Por qué arriesgar más?». Él pareció sorprendido por la pregunta, como si la respuesta fuera evidente. «Porque es lo correcto, y porque…» Se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque he descubierto que me importa lo que le suceda a Amabel.
más de lo que esperaba. Aquella simple confesión, pronunciada sin grandilocuencia pero con absoluta sinceridad, conmovió a Amabel profundamente. Por primera vez, vio al hombre detrás del título, alguien con principios inamovibles y una gentileza que rara vez mostraba al mundo. «Entonces sigamos adelante», respondió con determinación. «Confío en usted, en ti, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias». 2 días después, la alta sociedad londinense recibió una noticia que eclipsó por completo el anuncio del compromiso del marqués. El duque de Hollowcroft había presentado una petición formal ante la Cámara de los Lores denunciando al marqués de Blackwood por fraude, falsificación de documentos y chantaje. Simultáneamente, apareció un artículo en el Times firmado anónimamente, aunque todos sospechaban la mano de Clayton, exponiendo la verdadera situación financiera del marqués y sugiriendo que su repentino compromiso con Lady Ashwick era un intento desesperado de evitar la bancarrota. La estrategia tuvo un efecto inmediato. Los acreedores del marqués, alarmados por las revelaciones, exigieron el pago completo de sus deudas. En cuestión de horas, oficiales fueron enviados a todas sus propiedades para inventariar sus posesiones antes de la inevitable subasta. El marqués, acorralado, intentó un último movimiento desesperado. Se presentó en el Club White's, donde sabía que encontraría a varios miembros influyentes de la sociedad, y acusó públicamente al duque de mantener secuestrados a Lady Amabel y Sir Edmund. «Hollowcroft ha perdido la razón debido a los celos», vociferó, su rostro congestionado por la furia y el exceso de brandy. «Ha secuestrado a mi prometida por despecho». Lo que no esperaba era que, en ese preciso momento, las puertas del club se abrieran para dar paso al mismísimo duque, acompañado por Lady Amabel, Sir Edmund y 2 funcionarios del Ministerio de Justicia. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Todas las miradas alternaban entre el marqués, pálido y descompuesto, y la imponente figura del duque junto a una Amabel cuya dignidad silenciosa resultaba más elocuente que cualquier acusación. «Lord Blackwood», pronunció Regulus con voz clara y firme, «estos caballeros del ministerio desean hablar con usted sobre ciertos documentos falsificados y actividades de chantaje». Mientras los funcionarios se acercaban al marqués, este miró frenéticamente a su alrededor, buscando aliados entre los presentes. No encontró ninguno. Su reputación, ya frágil, se había desmoronado completamente con las recientes revelaciones. En un último acto de desesperación, intentó abalanzarse sobre Regulus, pero fue rápidamente reducido por los funcionarios. Mientras lo escoltaban fuera, lanzó una última mirada cargada de odio hacia Amabel. «Esto no ha terminado», gritó. «La verdad saldrá a la luz». Una vez que el marqués fue retirado, los murmullos estallaron en el club. Regulus ofreció su brazo a Amabel con calma, y ambos se retiraron dignamente, seguidos por Sir Edmund. Al día siguiente, todos los periódicos de Londres recogían el incidente, pero lejos de dañar la reputación de los involucrados, la opinión pública se inclinó decididamente a favor del duque y la familia Ashwick. La historia de una joven que se sacrificaba para proteger a su padre de falsas acusaciones y de un noble que, a pesar de la humillación sufrida, actuaba con honor para restablecer la justicia, capturó la imaginación popular. El marqués fue formalmente acusado de varios delitos. Sus propiedades fueron embargadas para pagar a sus acreedores, y su título quedó manchado por el escándalo. Se rumoraba que planeaba huir al continente para escapar de la justicia británica. Mientras la tormenta mediática amainaba, Amabel y Regulus encontraron un momento de calma en los jardines de la residencia Hollowcroft en Londres, donde se habían trasladado tras los acontecimientos. «Parece que lo hemos logrado», comentó ella, contemplando el atardecer, aunque no de la forma que cualquiera hubiera imaginado. «La vida rara vez sigue los caminos previstos», respondió él, observándola con una calidez que pocos habían presenciado. «A veces, los desvíos inesperados nos llevan a destinos mejores». Amabel percibió el significado implícito en sus palabras. Durante estas semanas turbulentas, algo había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como un compromiso arreglado y se transformó en un escándalo público, ahora parecía evolucionar hacia algo mucho más auténtico y profundo. «¿Y cuál crees que sea nuestro destino ahora?», preguntó,
atreviéndose a usar el tratamiento informal que habían adoptado en privado. Regulus tomó su mano con delicadeza, un gesto simple pero significativo en un mundo regido por estrictas normas de etiqueta. Eso, querida Amabel, es algo que podríamos decidir juntos, si estás dispuesta. El sol se ponía sobre Londres, bañando los jardines en tonos dorados y carmesí, mientras dos personas que habían sido unidas por las circunstancias descubrían que, quizás, el verdadero escándalo no había sido su separación, sino el inesperado amor que nacía de las cenizas de su humillación pública. El salón de baile de Hollowcroft House resplandecía bajo la luz de cientos de velas. 6 meses habían transcurrido desde el escándalo que sacudió a la sociedad londinense, y la alta aristocracia inglesa se reunía nuevamente, esta vez para un evento mucho más feliz. Lady Amabel Ashwick, radiante en un vestido de seda color marfil, con delicados bordados de perlas, se movía con gracia entre los invitados. Su sonrisa, antes contenida por las presiones sociales, ahora brillaba con genuina felicidad. A pocos pasos de distancia, el duque Regulus Hollowcroft observaba a su esposa con una expresión que habría resultado irreconocible para quienes solo conocían su antigua fachada de severidad. Jamás pensé que viviría para ver al estoico duque de Hollowcroft mirando a una mujer como si fuera el mismo sol, comentó la condesa de Harrington a su círculo de amigas, escondiendo una sonrisa tras su abanico. Y pensar que hace 6 meses estábamos convencidas de que jamás superaría la humillación. La historia de cómo el duque y Lady Amabel finalmente se unieron en matrimonio 3 meses atrás se había convertido en la favorita de los salones londinenses. Un compromiso arreglado roto escandalosamente, seguido de un villano manipulador, un rescate audaz y finalmente un amor genuino que floreció entre las adversidades. Era el tipo de narrativa que encantaba a la sociedad, especialmente porque incluía la satisfactoria caída en desgracia del marqués de Blackwood. Clayton, ahora ascendido a secretario personal del duque, se acercó discretamente a la pareja. Su excelencia, Lady Hollowcroft, el embajador de Austria acaba de llegar con su esposa. Regulus asintió, colocando suavemente su mano sobre la de Amabel. ¿Lista para otra ronda de felicitaciones tardías y curiosidad apenas disimulada? Ella sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Contigo a mi lado, estoy lista para enfrentar a toda la aristocracia europea si fuera necesario. Mientras se dirigían a recibir a los recién llegados, Amabel reflexionaba sobre el extraordinario cambio que había experimentado su vida. De ser una pieza en los juegos de poder de su familia y posteriormente una víctima del chantaje del marqués, ahora se encontraba en una posición de genuina influencia y, más importante aún, de auténtica felicidad. El camino no había sido fácil. Tras el arresto del marqués de Blackwood, siguieron semanas de investigaciones exhaustivas, declaraciones ante funcionarios judiciales y reuniones con abogados. Los documentos que habían recuperado de la mansión del marqués no solo demostraron la inocencia de Sir Edmund, sino que también revelaron una red de fraudes que implicaban a varios miembros de la aristocracia. La fortuna de los Ashwick, temporalmente comprometida por las maquinaciones del marqués, fue restaurada gracias a la intervención legal del duque, y durante ese proceso, mientras trabajaban juntos para limpiar el nombre familiar, Amabel y Regulus descubrieron que su compatibilidad iba mucho más allá de las conveniencias sociales que originalmente habían motivado su compromiso. Me pregunto qué habría sucedido si el marqués nunca hubiera interferido, había comentado Amabel una tarde mientras revisaban documentos en la biblioteca. Nuestro matrimonio habría sido tan diferente. Regulus había levantado la vista de sus papeles, estudiándola con aquella intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Nos habríamos casado por deber, no por elección, y jamás habría descubierto a la extraordinaria mujer que se esconde tras la perfecta dama de sociedad. ¿Y esa mujer te agrada más que la dama de sociedad?, había preguntado ella con una timidez inusual. Esa mujer, respondió él acercándose para tomar su mano, me ha enseñado que incluso un duque tiene mucho que aprender sobre el verdadero valor y la integridad. Su propuesta formal llegó una semana después, no como la fría transacción que había sido su compromiso inicial, sino como una sincera declaración de sentimientos
entre dos personas que habían llegado a conocerse y respetarse profundamente. El baile de esa noche marcaba su primera gran aparición pública como matrimonio, un gesto deliberado para cerrar definitivamente el capítulo del escándalo y comenzar formalmente su vida juntos ante la sociedad. Entre los invitados se encontraba Sir Edmund Ashwick, cuya reputación había sido completamente restaurada. Observaba con evidente orgullo a su hija, ahora convertida en duquesa no por obligación sino por un afecto mutuo que resultaba visible incluso para los observadores más cínicos. Su Excelencia, se acercó el ministro de Comercio, uno de los hombres más influyentes del gobierno. Permítame expresarle nuevamente mi admiración por cómo manejó toda esta situación desafortunada. Su intervención no solo salvó la reputación de una familia respetable, sino que expuso prácticas comerciales que estábamos intentando erradicar. Simplemente hice lo que cualquier hombre de honor habría hecho, Lord Kensington, respondió Regulus con modestia. No cualquier hombre habría arriesgado tanto por una familia que, permítame la franqueza, le había causado una humillación pública, insistió el ministro. La corona no olvida tales muestras de integridad. Se rumorea que su majestad está considerando nombrarle para el consejo privado. Amabel, que había escuchado la conversación, sintió una oleada de orgullo. Regulus nunca había buscado reconocimiento por sus acciones, pero merecía cada honor que pudiera recibir. La velada avanzaba con la precisión de un reloj suizo. La orquesta interpretaba valses de Strauss, las copas de champán fluían constantemente y las conversaciones bullían en cada rincón del salón. Era, por todos los estándares aristocráticos, un éxito rotundo. En un momento de calma, mientras la orquesta hacía una pausa, Clayton se acercó nuevamente a la pareja ducal, esta vez con expresión preocupada. Su Excelencia, ha llegado un mensaje urgente de Newgate. Regulus frunció el ceño tomando el sobre sellado. Lo abrió discretamente y leyó su contenido, su rostro volviéndose grave. ¿Malas noticias?, preguntó Amabel cuando el mensajero se retiró. El marqués de Blackwood ha muerto en prisión, respondió en voz baja, aparentemente por su propia mano. Amabel sintió un escalofrío. A pesar de todo el daño que les había causado, la noticia de su muerte violenta la afectó profundamente. ¿Debemos anunciarlo?, preguntó mirando a su alrededor, donde los invitados continuaban disfrutando de la velada, ajenos a la sombría noticia. Regulus consideró la situación por un momento. No, esta noche es para celebrar el futuro, no para rememorar el pasado. Mañana será suficientemente pronto para que el mundo sepa de su fallecimiento. Asintió, comprendiendo su razonamiento. El marqués ya había ocupado demasiado espacio en sus vidas. No merecía ensombrecer este momento de felicidad. La orquesta reanudó su interpretación, y Regulus extendió su mano hacia ella. ¿Me concederías este baile, duquesa? Amabel sonrió, dejando de lado los pensamientos sobre el marqués. Todos los que desees, duque mío. Mientras se deslizaban por la pista de baile, las miradas de admiración y aprobación los seguían. Qué extraordinario cambio había experimentado la opinión pública. De ser objeto de murmuraciones y compasión, el duque ahora era visto como un héroe romántico que había rescatado no solo a la dama en apuros, sino también el honor de toda una familia. ¿En qué piensas?, preguntó Regulus notando su expresión contemplativa. En los giros inesperados del destino, respondió ella. En cómo lo que parecía la mayor desgracia de mi vida se convirtió en el camino hacia la verdadera felicidad. El verdadero carácter se revela en la adversidad, reflexionó él. Sin esas circunstancias, nunca habría descubierto tu extraordinaria fortaleza, ni tú mi capacidad para perdonar. ¿Realmente me has perdonado por aquella humillación pública?, preguntó ella, con un último vestigio de culpabilidad que aún persistía a pesar de todo. No hay nada que perdonar cuando las acciones nacen del amor filial y el sacrificio, respondió él con sinceridad. Esa noche, cuando te vi salir del brazo del marqués, vi dolor en tus ojos, no triunfo. Debí haber sabido que había más en esa historia. Y ahora estamos escribiendo nuestra propia historia, sonrió ella. Una mucho más satisfactoria que la que cualquier casamentera de la sociedad podría haber planeado, añadió él, girándola elegantemente al compás del vals. Al concluir la pieza musical, se dirigieron hacia el balcón para disfrutar de un momento de privacidad. La noche londinense, sorprendentemente clara,
Ofrecía un espectáculo de estrellas brillantes sobre los jardines de la mansión. «Recibí una carta de mi hermano desde Viena», comentó Amabel. «Dice que regresará a Inglaterra el próximo mes y está ansioso por conocerte formalmente». «Estaré encantado de recibirlo», respondió Regulus. «¿Has considerado mi propuesta de visitar Italia este verano? Florencia es particularmente hermosa en esa época». «Me encantaría», asintió ella. «Aunque antes deberíamos visitar Devonshire. La restauración de la capilla de la finca debe estar casi terminada». Regulus asintió, complacido por su interés en las propiedades familiares. Amabel había asumido sus responsabilidades como duquesa con naturalidad, ganándose rápidamente el respeto del personal y de los arrendatarios. «Me complace anunciar», dijo él de repente, con un brillo especial en sus ojos, «que he recibido confirmación del médico esta mañana». El corazón de Amabel dio un vuelco. Habían consultado al doctor hace 3 días, cuando sus sospechas se hicieron demasiado fuertes para ignorarlas. «¿Entonces es cierto?», preguntó, su voz apenas un susurro emocionado. «En primavera, la casa Hollowcroft recibirá un nuevo miembro», confirmó tomando sus manos entre las suyas. «El médico dice que todo parece perfectamente normal». Las lágrimas asomaron a los ojos de Amabel, pero eran de pura felicidad. Un hijo o hija, nacido del amor, no del deber o la conveniencia. Un símbolo viviente de cómo el escándalo más grande de la temporada había conducido, por caminos inesperados, a la más auténtica de las felicidades. «Deberíamos regresar», sugirió ella finalmente. «Los invitados comenzarán a notar nuestra ausencia». «Que noten lo que quieran», respondió él con una sonrisa traviesa, tan diferente de su habitual formalidad. «La ventaja de ser duque es que puedo permitirme ciertos privilegios, como robar unos minutos a solas con mi esposa». Aún así, regresaron al salón, donde la celebración continuaba. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas. El escándalo que una vez amenazó con destruir sus reputaciones ahora era simplemente el extraordinario prólogo de su historia de amor. Y mientras la alta sociedad londinense observaba al duque y la duquesa de Hollowcroft compartiendo otro baile, nadie podía negar que, a veces, los caminos más inesperados conducían a los destinos más perfectos. El marqués de Blackwood, con todas sus maquinaciones, había pretendido utilizarlos como peones en su juego de poder y ambición. En su lugar, inadvertidamente, había unido a 2 almas que, de otro modo, quizás nunca habrían descubierto cuánto tenían para ofrecerse mutuamente. Así, lo que comenzó como un escandaloso titular, el duque la perdió a manos de un marqués, y el escándalo hizo temblar a toda la corte. Terminó como una historia de honor, valentía y amor verdadero que resonaría en los salones aristocráticos durante generaciones. Y mientras las últimas notas del vals se desvanecían y Regulus miraba a los ojos a su esposa, ambos supieron con certeza que esta era simplemente la primera página de su verdadera historia. Una historia que, a diferencia de los efímeros escándalos sociales, estaba destinada a perdurar. La luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales del salón de baile de Bedford Manor, tiñendo de dorado las paredes tapizadas y los rostros expectantes de la alta sociedad londinense. Era 1847, y el evento anual de primavera organizado por la familia Ainsworth reunía a la flor y nata de la aristocracia inglesa. Entre ellos, como una figura imponente que rara vez frecuentaba tales encuentros, se encontraba el duque de Thornfield, Fabian Stormholm. A sus 32 años, el duque era conocido tanto por su considerable fortuna como por su temperamento severo. Los rumores sobre su rigor en los negocios y su implacable sentido de la propiedad le precedían. Las madres casamenteras lo consideraban el soltero más codiciado del condado, pero también el más inalcanzable. Fabián observaba la multitud con expresión insondable, sosteniendo una copa de brandy que apenas había probado. Su mirada acerada recorría el salón con aparente desinterés hasta que se detuvo en un rincón alejado, donde una joven de cabello castaño rojizo conversaba animadamente con un grupo de damas. Seraphine Blackthorne, de 21 años, era la hija menor del vizconde de Westfield. A diferencia de muchas jóvenes de su posición, no había logrado asegurar un matrimonio ventajoso durante sus 2 primeras temporadas en sociedad, no porque careciera de pretendientes, sino porque su espíritu libre y su mente aguda
habían ahuyentado a más de un potencial esposo que buscaba una esposa dócil y complaciente. Dicen que rechazó la propuesta del hijo del conde de Huntington, susurró Lady Elizabeth Ainsworth, anfitriona del evento, acercándose discretamente al duque. Su padre está desesperado por verla casada antes del próximo invierno. Fabian apenas inclinó la cabeza en reconocimiento, sin apartar la mirada de Serafín. Había algo en su porte, en la manera en que gesticulaba con sus manos enguantadas mientras hablaba, que captaba su atención de forma inexplicable. Una joven con opiniones demasiado firmes, continuó Lady Elizabeth, interpretando su silencio como interés. Aunque debo admitir que posee un intelecto admirable para ser mujer. Dicen que administra las cuentas de su padre mejor que cualquier contador. Interesante, murmuró el duque, y fue todo lo que obtuvo Lady Elizabeth antes de que se alejara con paso decidido hacia el otro extremo del salón. Serafín sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Esta sería su tercera y probablemente última temporada en sociedad. Su padre había sido claro. Debía encontrar un esposo adecuado o resignarse a convertirse en la compañía de su tía soltera en la campiña. La mera idea le producía escalofríos. No era el matrimonio lo que temía, sino la pérdida de la poca independencia que había logrado cultivar. Señorita Blackthorne, la voz grave a sus espaldas la sobresaltó. Me pregunto si me concedería el honor del próximo baile. Al girarse, se encontró frente al imponente duque de Thornfield, cuya reputación como hombre de negocios despiadado era tan conocida como su fortuna. Nunca habían sido formalmente presentados, aunque ella lo había observado desde la distancia en eventos anteriores, siempre rodeado de un aura de autoridad intocable. Su gracia, respondió con una reverencia perfectamente ejecutada. Me temo que el próximo vals ya está prometido. Los ojos grises del duque se estrecharon imperceptiblemente. ¿Y el siguiente? También comprometido, me temo. Un silencio tenso se instaló entre ambos. En los círculos sociales, rechazar 2 bailes consecutivos a un duque era prácticamente un desaire. Comprendo, dijo finalmente con un tono neutro que no revelaba emoción alguna. Quizás en otra ocasión. Serafín observó su imponente figura alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y una inexplicable decepción. No había mentido. Sus 2 próximos bailes estaban comprometidos, el primero con el hijo del alcalde de Bedford y el segundo con un joven teniente recién llegado de las colonias. Ninguno representaba un prospecto matrimonial particularmente ventajoso, pero al menos su conversación resultaba estimulante. Cuando las primeras notas del vals comenzaron a sonar, Serafín tomó el brazo ofrecido por el joven Frederick Lambert, hijo del alcalde. A sus 28 años, Frederick era considerado un buen partido para cualquier joven de posición inferior a la de Serafín, pero su familia carecía del linaje aristocrático que el vizconde de Westfield exigía para su hija. Luce particularmente radiante esta noche, señorita Blackthorne, comentó Frederick, mientras la guiaba por la pista de baile con competencia, si bien sin el refinamiento de la educación aristocrática. Es usted muy amable, señor Lambert, respondió ella con una sonrisa sincera. Desde su posición junto a una de las columnas de mármol, Fabian Stormholm observaba el intercambio con creciente irritación. La sonrisa que Serafín dirigía a aquel joven burgués carecía por completo de la reserva que había mostrado hacia él. Era abierta, genuina, casi cómplice. El duque apuró su copa de un solo trago. En sus más de 3 décadas de vida, rara vez había sido rechazado, ya fuera en negocios o en asuntos personales. La sensación le resultaba tan novedosa como desagradable. Pero más que el rechazo en sí, era la evidente preferencia de la joven por compañías inferiores lo que encendía en él una chispa de algo cercano a la indignación. Imprudente, murmuró para sí mismo, observando cómo el joven Lambert se inclinaba para susurrar algo al oído de Serafín, provocando una risa cristalina que atravesó el salón. Cuando el vals concluyó, Serafín fue inmediatamente abordada por el teniente James Harrison, un joven de rostro afable y modales impecables. A diferencia de Frederick, el teniente poseía la gracia natural de quien ha crecido en los mejores círculos, aunque su posición como segundo hijo de un varón menor lo colocaba en una situación económica precaria. El duque continuó observando, ahora con el ceño levemente fruncido, cómo Serafín conversaba animadamente con el teniente mientras recorrían la pista de baile. La familiaridad con que se trataban
sugería un conocimiento previo que iba más allá de las presentaciones formales. Un militar sin fortuna y un burgués sin título. La voz de Lady Elizabeth interrumpió nuevamente sus pensamientos. El vizconde debe estar desesperado si permite tales compañías para su hija. Quizás la señorita Blackthorne tenga sus propios criterios para elegir compañía, respondió Fabian con frialdad. Lady Elizabeth soltó una risita condescendiente. Oh, su gracia. Las jóvenes como Seraphine Blackthorne necesitan una mano firme que las guíe. Su madre falleció cuando ella apenas contaba 12 años. Y me temo que el vizconde ha sido demasiado indulgente con su educación. El comentario, lejos de disminuir su interés, provocó en Fabián una nueva ola de curiosidad. Había algo refrescante en una joven que se atrevía a desafiar las convenciones, aunque fuera de manera tan sutil como elegir sus propios compañeros de baile por encima de las expectativas sociales. Al concluir el segundo vals, Seraphine se excusó con el teniente Harrison y se dirigió hacia uno de los balcones laterales. El aire fresco de la noche primaveral resultaba un alivio después del calor del salón de baile. Se permitió un momento de quietud, contemplando el jardín iluminado por la luz de la luna. ¿Escapando de sus admiradores, señorita Blackthorne? La voz del duque la sobresaltó nuevamente. Esta vez no había nadie alrededor, y la penumbra del balcón confería a la escena una intimidad impropia. Simplemente buscaba un momento de tranquilidad, su gracia, respondió, consciente de que debería regresar inmediatamente al salón para evitar cualquier apariencia de impropiedad. Una necesidad que comprendo perfectamente, asintió él, manteniéndose a una distancia respetable, pero bloqueando sutilmente el camino hacia la puerta. Dígame, ¿encuentra usted la compañía del hijo del alcalde y del teniente tan estimulante? El tono condescendiente encendió una chispa de indignación en Seraphine. Encuentro que la conversación sincera, independientemente de la posición social de quien la ofrece, siempre resulta estimulante, su gracia. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del duque. Una perspectiva inusual para alguien de su posición. Quizás sea precisamente mi posición la que me permite apreciar las cualidades de las personas más allá de sus títulos o fortunas. El duque dio un paso hacia ella, y Seraphine se tensó visiblemente. Me pregunto, señorita Blackthorne, si esa admirable independencia de criterio se extiende también a los asuntos prácticos. Tengo entendido que administra usted las cuentas de su padre. La sorpresa ante aquel conocimiento la desarmó momentáneamente. Los rumores viajan rápido, su gracia. No son rumores lo que me interesa, sino hechos. Y el hecho es que una joven con su intelecto está desperdiciando su potencial entre valses y conversaciones triviales. Antes de que Seraphine pudiera responder, la figura de su dama de compañía apareció en la puerta del balcón. Señorita Blackthorne, su padre la busca, anunció con expresión preocupada, lanzando una mirada recelosa hacia el duque. Seraphine asintió, agradecida por la interrupción. Si me disculpa, su gracia. El duque se apartó con elegancia, permitiéndole el paso. Por supuesto, pero nuestra conversación no ha terminado, señorita Blackthorne. Aquellas palabras, pronunciadas con la seguridad de quien está acostumbrado a que sus deseos se cumplan, provocaron un escalofrío involuntario en Seraphine mientras se alejaba. Lo que ella no podía saber era que, en aquel momento preciso, el poderoso duque de Thornfield había tomado una decisión que alteraría el curso de ambas vidas para siempre. Porque Fabian Stormholm había visto algo en aquella joven de espíritu independiente que desafiaba su autoridad, algo que despertaba en él no solo admiración, sino un deseo profundo de doblegarla a su voluntad, de mostrarle lo que significaba el verdadero poder, y el duque siempre obtenía lo que deseaba. 3 días después del baile en Bedford Manor, Seraphine se encontraba en el despacho de la residencia familiar, concentrada en los libros de contabilidad. Su padre había adquirido recientemente una pequeña propiedad en Yorkshire y las finanzas requerían un reajuste cuidadoso para afrontar la inversión. Con la pluma en mano y el ceño fruncido por la concentración, apenas escuchó los golpes en la puerta principal ni el murmullo de voces en el vestíbulo. Solo cuando la puerta del despacho se abrió de golpe, revelando la figura agitada de su padre, Seraphine levantó la vista de los números. «Seraphine», exclamó el vizconde de Westfield, un hombre de rostro severo suavizado por arrugas de preocupación. «¿Por qué no me informaste de tu encuentro con el duque de Thornfield durante el baile?»
Ella depositó la pluma cuidadosamente sobre el escritorio. Apenas intercambiamos unas palabras, padre. No consideré que fuera relevante. El vizconde se pasó una mano temblorosa por el cabello canoso. ¿No relevante? El hombre más poderoso de Bedford, quizás de todo el norte de Inglaterra, ¿y no consideras relevante que mostrara interés en ti? Un mal presentimiento se instaló en el estómago de Serafín. ¿Qué ha sucedido? El duque está aquí, en nuestra casa. Solicita una audiencia privada conmigo. Antes de que pudiera responder, la imponente figura de Fabian Stormholm apareció en el umbral de la puerta. Vestía completamente de negro, a excepción de un chaleco brocado en tonos grises que acentuaba el color de sus ojos. Su mirada recorrió el despacho con interés calculado antes de posarse en Serafín. «Señorita Blackthorne», saludó con una inclinación de cabeza. «Interrumpo su trabajo por lo que veo». Ella se puso de pie, consciente de su apariencia informal con el sencillo vestido azul oscuro que utilizaba para las tareas domésticas, sin los elaborados peinados y adornos que exigía la etiqueta para las visitas. «Su gracia», respondió con una reverencia mínima. «No esperábamos visitas esta mañana». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del duque. «Los asuntos importantes rara vez esperan las horas de visita establecidas». El vizconde carraspeó, visiblemente incómodo. «Serafín, ¿por qué no nos dejas a solas? El duque y yo tenemos asuntos que discutir». «De hecho», intervino Fabián, «me complacería que la señorita Blackthorne permaneciera. El asunto que me trae concierne a ambos». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Serafín intercambió una mirada confusa con su padre, quien finalmente asintió con resignación. «Como desee, su gracia. Por favor, tomen asiento». Los tres se acomodaron alrededor del escritorio. El duque rechazó cortésmente la oferta de té o brandy, prefiriendo abordar directamente el motivo de su visita. «He venido a proponerle un acuerdo, Lord Westfield», comenzó, su voz profunda resonando en el pequeño despacho. «Como sabrá, mis intereses comerciales en el norte se han expandido considerablemente en el último año. Las minas de carbón, en particular, han demostrado ser inversiones excepcionalmente lucrativas». El vizconde asintió con cautela. «Todo Londres habla de sus éxitos financieros, su gracia. Sin embargo», continuó Fabián, «la administración de tales empresas requiere una atención al detalle que mis actuales empleados parecen incapaces de proporcionar». Sus ojos se desviaron brevemente hacia Serafín antes de continuar. «He oído que su hija posee un don particular para los números». El vizconde se tensó visiblemente. «Serafín ha recibido una educación excepcional, ciertamente, pero hablo de algo más que educación», interrumpió el duque. «Hablo de intuición, de un entendimiento natural del valor y flujo del dinero, una cualidad rara, especialmente en una mujer». Serafín apretó los labios, conteniendo una respuesta mordaz ante el comentario condescendiente. «¿Qué propone exactamente su gracia?», preguntó directamente, ignorando la mirada de advertencia de su padre. El duque la observó con renovado interés. «Propongo una colaboración. Necesito revisar exhaustivamente los libros de contabilidad de mis propiedades en el norte. Sospecho irregularidades, posiblemente fraude, pero necesito a alguien con la agudeza mental para detectarlo». «¿Y por qué yo?», cuestionó ella. «Seguramente Londres está repleto de contadores y abogados más que capaces». «Precisamente porque no es un contador ni un abogado, señorita Blackthorne. Necesito ojos frescos, una perspectiva no contaminada por lealtades previas o métodos establecidos». El vizconde parecía cada vez más confundido. «Su gracia, si bien me siento halagado por su confianza en las habilidades de mi hija, debo señalar que lo que sugiere es inusual, por decirlo menos. Una joven soltera trabajando para un caballero soltero. Por supuesto, todas las convenciones sociales serán respetadas», aseguró el duque con un gesto displicente. «La señorita Blackthorne trabajaría aquí, en su hogar, con los libros que le serían entregados semanalmente. Su dama de compañía estaría presente en todo momento durante mis visitas para supervisar su progreso». Serafín entrecerró los ojos, analizando la propuesta. Había algo más, una motivación oculta que no alcanzaba a descifrar. «¿Y la compensación por este trabajo?», preguntó, ignorando nuevamente la mirada escandalizada de su padre ante su franqueza. Una sonrisa genuina, la primera que Serafín le veía, iluminó brevemente el rostro del duque. Directa y práctica. Admirable. Se volvió hacia el vizconde. «Estoy dispuesto a ofrecer 500 libras por el servicio,
además de un bono de otras 500 si se detecta y prueba el fraude que sospecho. El vizconde jadeó audiblemente. 1000 libras era una suma extraordinaria, suficiente para cubrir los gastos de la familia durante 2 años completos. Es muy generoso, su gracia, pero acepto, interrumpió Serafín, ignorando el protocolo. Con una condición. El duque arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su audacia. ¿Y cuál sería esa condición, señorita Blackthorne? Quiero el 20% de cualquier suma recuperada gracias a mi trabajo. Si descubro un fraude que le ha costado 10.000 libras, quiero 2.000 como compensación adicional. «¡Serafín!», exclamó horrorizado su padre. «Eso no es manera de dirigirse a un duque». Fabian levantó una mano, silenciando la protesta. «No, no, Lord Westfield. Admiro la iniciativa. Demuestra que su hija entiende verdaderamente el valor de su propio talento». Sus ojos grises estudiaron el rostro determinado de Serafín con interés renovado. «Acepto su condición, señorita Blackthorne, con una pequeña modificación. El 10%, no el 20%. 15%, replicó ella sin titubear. Un silencio tenso se instaló en la habitación. El vizconde parecía a punto de desmayarse ante la inaudita negociación que presenciaba. Finalmente, el duque soltó una breve risa que resonó como el sonido de una campana en la habitación silenciosa. 15% será, entonces. Los primeros libros le serán entregados mañana. Espero un informe preliminar en una semana. Se levantó con elegancia, dando por concluida la reunión. El vizconde, todavía aturdido, se apresuró a acompañarlo hacia la puerta. Antes de salir, Fabián se detuvo y se volvió hacia Serafín, que permanecía de pie junto al escritorio. «Una última cosa, señorita Blackthorne. Este acuerdo queda entre nosotros. Preferiría que la sociedad no especule sobre mis asuntos financieros». «Por supuesto, su gracia», asintió ella. «La discreción es una virtud que valoro enormemente». «Me complace saberlo», respondió él con una sonrisa enigmática. «Hasta pronto, señorita Blackthorne». Cuando la puerta principal se cerró tras el duque, el vizconde regresó al despacho con expresión consternada. «Hija, ¿has perdido completamente el juicio? Regatear con un duque como si fuera un comerciante en el mercado». Serafín se dejó caer en la silla, repentinamente consciente de la tensión que había soportado durante toda la conversación. «Padre, acabo de asegurar potencialmente más dinero del que mi dote podría jamás proporcionarnos. ¿No es eso lo que siempre has deseado? ¿Seguridad financiera? Lo que deseo es verte adecuadamente casada, no convertida en la empleada de un hombre con una reputación tan intimidante». Ella sonrió levemente. «No soy su empleada, soy su consultora. Y la reputación del duque solo confirma que no tolera la incompetencia ni el engaño, dos cualidades que comparto plenamente». El vizconde suspiró, derrotado. «Solo prométeme que serás cautelosa, Serafín. Hay algo en la manera en que te mira que me inquieta». Ella recordó la intensidad de aquellos ojos grises, la forma en que parecían evaluar cada una de sus reacciones, y un escalofrío involuntario recorrió su espalda. «Lo seré, padre», prometió, aunque una parte de ella, una parte que apenas comenzaba a reconocer, encontraba cierta emoción en el peligro que representaba Fabian Stormholm. Lo que Serafín no podía saber era que los libros de contabilidad que llegarían a la mañana siguiente no contenían fraude alguno. El duque había inventado la excusa perfecta para mantenerla cerca, para observarla, para entender qué era exactamente lo que le resultaba tan fascinante en aquella joven que se atrevía a sonreírle a otros hombres mientras lo rechazaba a él. Era el primer movimiento en un juego de poder cuyas reglas solo él conocía. Un juego donde el premio final sería la completa rendición de Serafín Blackthorne. 2 semanas habían transcurrido desde el inicio del acuerdo. Durante ese tiempo, Serafín había revisado meticulosamente los registros de 3 minas de carbón y 2 fábricas textiles pertenecientes al ducado de Thornfield. Cada mañana, un lacayo del duque entregaba nuevos documentos y recogía los revisados el día anterior, junto con sus minuciosos informes. Para su frustración, no había encontrado evidencia alguna del supuesto fraude. Algunos errores menores de cálculo, ciertamente, pero nada que sugiriera malversación deliberada. Comenzaba a sospechar que el duque tenía motivos distintos a los declarados para este arreglo. Era jueves por la tarde cuando, contrario a la rutina establecida, el carruaje negro con el emblema de los Stormholm se detuvo frente a la residencia de los Blackthorne. El propio duque descendió, impecablemente vestido como siempre, portando un maletín de cuero. Serafín lo recibió en el salón,
acompañada por la señora Winters, su dama de compañía, una mujer mayor con expresión perpetuamente severa. Su Gracia, saludó con una reverencia formal. No esperábamos su visita hoy. Fabián depositó el maletín sobre la mesa central. Los registros que revisará a continuación requieren explicaciones que mis lacayos no podrían proporcionar. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él continuara. He traído los libros de mi propiedad principal en Thornfield Hall. A diferencia de las minas y fábricas, estos registros los superviso personalmente. La señora Winters carraspeó discretamente. ¿Desea que haga servir el té, Su Gracia? Eso sería muy amable, respondió él sin apartar la mirada de Serafín. Y quizás podríamos trasladarnos al despacho. Lo que debemos discutir requiere cierta privacidad. Media hora más tarde, Serafín examinaba los nuevos registros con creciente perplejidad. No solo estaban impecablemente organizados, sino que reflejaban una administración financiera brillante. Las inversiones estaban diversificadas estratégicamente, los gastos controlados con precisión y los beneficios reinvertidos de forma que maximizaban el crecimiento a largo plazo. Estos registros son perfectos, comentó finalmente levantando la vista hacia el duque, que la observaba desde el otro lado del escritorio. No hay error alguno, ni siquiera la más mínima discrepancia. Una leve sonrisa curvó los labios de Fabián. ¿Le sorprende, señorita Blackthorne? Francamente sí. Los registros anteriores contenían suficientes errores para justificar mi revisión. Estos, en cambio, son mi trabajo personal, completó él. Los administradores de mis otras propiedades carecen de mi formación o mi atención al detalle. La señora Winters, sentada en un rincón del despacho con su labor de costura, mantenía una presencia discreta, pero vigilante. Entonces, ¿por qué traérmelos?, cuestionó Serafín cada vez más confundida. Claramente no necesitan revisión. El duque se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo, porque quería que viera lo que es posible cuando el talento se encuentra con el poder adecuado. Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, provocó un cosquilleo en la base de la columna de Serafín. Su sistema de contabilidad es ciertamente impresionante, reconoció ella intentando mantener la conversación en terreno profesional, particularmente su método para calcular la depreciación de los activos. Aprendí finanzas en Oxford y las perfeccioné en los campos de batalla comerciales de Londres, explicó él recostándose nuevamente. Pero usted, señorita Blackthorne, posee un talento natural que ninguna educación formal podría proporcionar. El cumplido inesperado y aparentemente sincero la desarmó momentáneamente. Es usted demasiado generoso, Su Gracia. En absoluto. He leído cada uno de sus informes con detenimiento. Sus observaciones son precisas, sus sugerencias innovadoras, especialmente su propuesta para la mina de Blackwood. Serafín recordó el informe al que se refería. Había sugerido una reorganización del sistema de pagos a los mineros, vinculándolo a la producción real en lugar del tiempo trabajado, con bonificaciones por superar ciertos umbrales. Un sistema más justo beneficia tanto a los trabajadores como al propietario, respondió con cautela, consciente de que tales ideas podían considerarse radicales, y demuestra una comprensión poco común de la naturaleza humana, añadió él. La mayoría de los aristócratas ven a los trabajadores como herramientas, no como seres con aspiraciones propias. La señora Winters tosió discretamente, recordándole su presencia. Perdone, Su Gracia, pero la señorita Blackthorne tiene un compromiso esta tarde. La familia Lambert ha organizado un pequeño concierto. El rostro del duque se endureció imperceptiblemente. Los Lambert. Se refiere a la familia del hijo del alcalde. Él mismo, confirmó Serafín. Frederick Lambert es un aficionado talentoso al violín y un admirador persistente, según tengo entendido, añadió Fabián con un tono que intentaba ser casual, pero contenía un filo peligroso. Serafín sintió una súbita incomodidad. La expresión del duque había cambiado, recordándole brevemente al hombre intimidante que la sociedad describía en susurros. El señor Lambert es simplemente un conocido, Su Gracia, un conocido que le arranca sonrisas con facilidad, respondió él, su voz ahora abiertamente gélida. Como observé en el baile de Bedford Manor. El súbito giro de la conversación la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era posible que el poderoso duque de Thornfield estuviera celoso? Mis expresiones sociales difícilmente son asunto de su interés, Su Gracia, respondió finalmente, incapaz de contener un tono defensivo. Los ojos grises del duque brillaron peligrosamente.
Todo lo relacionado con mis inversiones es de mi interés, señorita Blackthorne, y usted, me temo, se ha convertido en una inversión considerable. La señora Winters se puso de pie abruptamente. Creo que esta conversación ha tomado un cariz inapropiado. Señorita Blackthorne, debemos prepararnos para el concierto. El duque se levantó con elegancia felina, recogiendo el maletín. Por supuesto, no deseo retrasar sus compromisos sociales. Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sin embargo, me gustaría invitarla a Thornfield Hall el próximo martes. Hay aspectos de la administración de la propiedad que me gustaría mostrarle personalmente. Podría resultar educativo. El vizconde, que había entrado silenciosamente al despacho, intervino antes de que Serafín pudiera responder. Mi hija estará encantada de aceptar su invitación, su gracia. Yo mismo la acompañaré. Una sonrisa enigmática curvó los labios del duque. Excelente. Enviaré mi carruaje a las 10 de la mañana. Hasta entonces, señorita Blackthorne, disfrute de su concierto. La tarde siguiente, Serafín se encontraba en el pequeño salón de música de los Lambert, escuchando distraídamente el violín de Frederick. Su mente vagaba continuamente hacia la extraña conversación con el duque, hacia la intensidad de su mirada cuando mencionó al hijo del alcalde. «Pareces ausente, Serafín», susurró Charlotte Lambert, hermana de Frederick, sentada a su lado. «¿No te agrada la música?» «Es hermosa», respondió automáticamente. «Solo estoy algo cansada». Charlotte sonrió con picardía. «Tiene algo que ver con la visita del duque de Thornfield a tu casa. Todo Bedford comenta al respecto». Serafín se tensó. «¿Cómo sabes eso?» «Oh, querida, los sirvientes hablan, y el carruaje del duque frente a tu puerta difícilmente pasa desapercibido. Algunos especulan que está considerándote como futura duquesa». La idea era tan absurda que casi provocó una carcajada en Serafín. «Eso es ridículo. Nuestro acuerdo es estrictamente profesional». Charlotte arqueó una ceja con escepticismo. «¿Profesional? ¿Un duque y la hija de un vizconde? Estoy ayudándole con algunos asuntos financieros», explicó Serafín, consciente de que revelaba más de lo acordado. «Nada más». «Si tú lo dices», Charlotte se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Pero ten cuidado. Se rumorea que la última joven que despertó el interés del duque acabó huyendo a Italia después de que la arruinara por completo». Un escalofrío recorrió la espalda de Serafín. «¿Qué quieres decir?» «Lady Isabel Edmonds. Hace 2 temporadas. Era la hija del marqués de Handley. Todos esperaban un anuncio de compromiso, pero en lugar de eso, la joven desapareció repentinamente. Los rumores sugieren que el duque la sedujo y luego la abandonó cuando quedó en estado interesante». Serafín frunció el ceño, incrédula. «Eso suena a chisme malicioso, sin fundamento, quizás, pero no sería la primera reputación que el duque de Thornfield destruye». Charlotte hizo una pausa significativa. «Ya sea en los negocios o en asuntos personales, dicen que disfruta demostrando su poder sobre aquellos que se atreven a desafiarlo». Las palabras resonaron inquietantemente en la mente de Serafín, evocando el momento del baile en que rechazó la invitación del duque, la forma en que sus ojos se habían estrechado, la promesa velada de que su conversación no había terminado. El martes llegó con un cielo despejado y un sol primaveral que parecía burlarse de su inquietud interior. El carruaje ducal, impecablemente mantenido y tirado por 4 caballos negros perfectamente emparejados, se detuvo frente a la residencia de los Blackthorne con precisión militar. Para sorpresa y consternación de Serafín, su padre anunció en el último momento que un asunto urgente con sus abogados le impedía acompañarla. «La señora Winters irá contigo, por supuesto», aseguró, ajeno a la súbita ansiedad de su hija. «Y volverán antes del anochecer». El trayecto hasta Thornfield Hall, la propiedad ancestral de los Stormholm, tomó casi 2 horas. Ubicada en las afueras de Bedford, la mansión emergió entre los árboles como una imponente estructura de piedra gris, con torres y contrafuertes que hablaban de siglos de historia aristocrática. El duque los recibió personalmente en el gran vestíbulo, una estancia de techos altos, decorada con retratos de antepasados, de mirada severa y mobiliario antiguo, pero impecable. «Señorita Blackthorne, señora Winters», saludó con una inclinación formal. «Bienvenidas a Thornfield Hall». Serafín notó de inmediato que algo había cambiado. La frialdad del último encuentro había sido reemplazada por una cortesía medida, casi distante.
Lamento que su padre no haya podido acompañarlas, continuó, aunque su tono sugería lo contrario. Permítanme mostrarles la propiedad antes del almuerzo. Lo que siguió fue un recorrido meticuloso por las principales estancias de la mansión. El duque explicaba con precisión la historia de cada sala, los costes de mantenimiento, las renovaciones realizadas bajo su dirección. Era una demostración de administración patrimonial más que un simple paseo. La mayoría de las familias nobles están endeudadas hasta el cuello, comentó mientras recorrían la extensa biblioteca. Mantienen las apariencias mientras sus propiedades se desmoronan por dentro. Yo he elegido un camino diferente. Serafín observaba todo con genuino interés. La biblioteca, en particular, la dejó sin aliento. Miles de volúmenes perfectamente catalogados, muchos de ellos primeras ediciones de incalculable valor. Es impresionante, reconoció sinceramente. Nunca había visto una colección privada de esta magnitud. Por primera vez desde su llegada, una sonrisa genuina iluminó brevemente el rostro del duque. Mi abuelo inició la colección. Yo la he expandido considerablemente, especialmente en los campos de economía y ciencias naturales. Se acercó a un estante particular y extrajo un volumen encuadernado en cuero rojo. Creo que esto podría interesarle especialmente. Serafín tomó el libro con reverencia. Era una primera edición de La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Esto es extraordinario, murmuró abriendo cuidadosamente las páginas amarillentas, como sus ideas sobre la reorganización del sistema de pagos en la mina, respondió él en voz baja, de manera que solo ella pudiera escucharlo. Smith también creía en los incentivos como motor del progreso. Sus miradas se encontraron, y por un instante Serafín vislumbró algo diferente en aquellos ojos grises. No la frialdad calculadora del hombre de negocios, ni la intensidad posesiva que la había perturbado, sino genuina admiración intelectual. El momento fue interrumpido por la señora Winters, quien se había rezagado para examinar un tapiz particularmente antiguo. «Es casi la hora del almuerzo, ¿no es así, su gracia?», preguntó con tono formal. «En efecto», asintió el duque recuperando su expresión neutral. «Continuaremos la visita después de comer». Fue durante el postre, un elaborado pastel de frutas, cuando el duque finalmente reveló el verdadero propósito de la invitación. «Señorita Blackthorne, he decidido ofrecerle una proposición diferente», anunció, colocando su servilleta sobre la mesa con deliberada lentitud. «Una que podría cambiar su futuro de maneras que quizás no ha considerado». El corazón de Serafín dio un vuelco. Las advertencias de Charlotte resonaron en su mente, mezclándose con sus propios temores. «¿Qué clase de proposición, su gracia?», preguntó con voz más firme de lo que sentía. Los ojos del duque, insondables como el océano en invierno, se fijaron en los suyos mientras respondía. «Una que demuestra que el verdadero poder no reside en la intimidación, señorita Blackthorne, sino en la capacidad de reconocer el valor donde otros solo ven inconvenientes». El comedor quedó en silencio tras las palabras del duque. La luz del mediodía se filtraba a través de los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos diamantes. «Deseo ofrecerle un puesto permanente», continuó Fabian, su voz firme y clara, «como administradora general de todas mis propiedades». Serafín parpadeó, desconcertada. De todas las proposiciones posibles, esta era quizás la última que esperaba. «¿Administradora?», repitió, insegura de haber escuchado correctamente. «Con plena autoridad sobre los registros financieros, inversiones y gestión de personal», especificó él. «Respondería únicamente ante mí, con un salario anual de 800 libras, más un porcentaje de los beneficios netos que generemos juntos». La señora Winters dejó escapar un jadeo audible. El salario propuesto era mayor que el de muchos profesionales respetados, absolutamente inaudito para cualquier mujer en Inglaterra. «Eso es», Serafín buscó las palabras adecuadas. «Su gracia, tal posición para una mujer sería completamente sin precedentes». «Precisamente», asintió el duque, una leve sonrisa curvando sus labios. «Como he descubierto en los negocios, la ventaja más significativa proviene de hacer lo que nadie más se atreve a intentar». Se levantó con elegancia y caminó hacia la ventana, contemplando los extensos jardines de Thornfield Hall. «Durante estas semanas he confirmado lo que intuí la noche del baile», continuó sin volverse. «Usted posee una mente excepcional, señorita Blackthorne. Una mente que la sociedad desperdiciaría confinándola al salón de algún marido mediocre». Serafín sintió el peso de sus palabras.
la tentación casi irresistible que representaban, un futuro donde su intelecto sería valorado, no reprimido. La sociedad no aceptaría tal arreglo, argumentó débilmente. Mi reputación... La sociedad acepta lo que los poderosos decretan aceptable, respondió él, volviéndose para mirarla directamente. Como duque, tengo la autoridad para designar a quien considere adecuado para administrar mis asuntos. Nadie cuestionaría mi decisión abiertamente. Se acercó nuevamente a la mesa, su presencia dominando el espacio. En cuanto a su reputación, permanecería intacta. Viviría aquí como dama de compañía de mi tía, Lady Eleanor Stormholm, que reside en el ala este. Una mujer mayor, respetable, cuya presencia eliminaría cualquier sombra de impropiedad. La precisión con que había considerado cada detalle dejó claro a Serafín que esta propuesta no era una ocurrencia repentina, sino un plan cuidadosamente elaborado. La señora Winters carraspeó discretamente. Con todo respeto, Su Gracia, creo que deberíamos consultar con el vizconde antes de continuar esta conversación. El duque asintió con cortesía. Por supuesto. Sin embargo, añadió, dirigiéndose nuevamente a Serafín, quiero que entienda algo fundamental, señorita Blackthorne. Esta oferta no es por caridad o algún capricho pasajero, es porque reconozco en usted algo que raramente encuentro, un igual intelectual. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de la propuesta laboral. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, Su Gracia?», se aventuró Serafín tras un momento de reflexión. «Adelante, ¿por qué reaccionó así cuando mencioné a Frederick Lambert? Si su interés en mí es puramente profesional». El duque la interrumpió con un gesto firme. «Permítame ser completamente transparente, señorita Blackthorne. Mi interés inicial surgió al observarla sonreír a un hombre que considero inferior en todos los aspectos concebibles». Dio unos pasos por el comedor, como organizando sus pensamientos. «Sentí curiosidad por una mujer que rechazaba bailar con un duque, pero reía abiertamente con el hijo de un alcalde. Una mujer que valoraba la conversación sincera por encima del estatus social. Esa curiosidad me llevó a investigarla, a descubrir su talento con los números, a crear este experimento». Se detuvo frente a ella, su mirada inusualmente vulnerable. Lo que no esperaba era encontrar a alguien que no solo cumpliera con mis expectativas, sino que las superara ampliamente. Alguien cuya mente complementara la mía de manera tan perfecta. Serafín sintió un rubor inesperado ascender por sus mejillas. «¿Y Lady Isabel Edmonds?», preguntó, decidida a aclarar todas sus dudas. «¿Qué hay de cierto en esos rumores?». La expresión del duque se endureció visiblemente. «Lady Isabel huyó a Italia porque su padre, el marqués, descubrió que estaba embarazada del cochero de la familia. Yo simplemente proporcioné los medios para su escape, a petición de su madre, que fue institutriz de mi hermana menor». Hizo una pausa, sus ojos fijos en Serafín. «Los rumores son el arma favorita de quienes carecen de verdadero poder, señorita Blackthorne. El poder real no necesita destruir reputaciones, construye futuros». La sinceridad en su voz era innegable. Serafín comprendió entonces que había juzgado erróneamente al hombre frente a ella, dejándose influir por chismes malintencionados. «Necesito tiempo para considerar su oferta», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió él. «Tómese una semana. Mientras tanto, permítame mostrarle algo más». La condujo hasta una pequeña sala adyacente al comedor, seguidos discretamente por la señora Winters. Era un espacio íntimo, claramente diseñado como despacho personal, con un escritorio de caoba y estanterías llenas de documentos perfectamente organizados. «Este sería su espacio», explicó. «Desde aquí supervisaría el imperio Stormholm». Sobre el escritorio había un documento legal. El duque lo tomó y se lo ofreció. «El contrato formal. Revíselo con su padre y sus abogados, si lo desea». Serafín lo tomó, notando el peso del papel de alta calidad, el sello ducal en el encabezado. «Una última pregunta, Su Gracia», dijo sosteniendo su mirada. «¿Qué obtiene usted realmente de este acuerdo?». Una sonrisa genuina, la más abierta que le había visto, iluminó el rostro del duque. «Libertad, señorita Blackthorne. Con alguien de su calibre administrando mis asuntos cotidianos, podré dedicarme a expandir el ducado de formas que aún no he explorado». Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Y la satisfacción», añadió en voz baja,
de mostrarle lo que es el verdadero poder, no la capacidad de intimidar o someter, sino el poder de elevar a otros, de reconocer el talento donde la sociedad solo ve limitaciones. En ese momento, Serafín entendió completamente el significado del título original. El duque la vio sonreírle a otro y decidió mostrarle lo que es el verdadero poder. No era una amenaza, como había temido inicialmente, sino una promesa de liberación. Una semana después, Serafín Blackthorne se instalaba en Thornfield Hall como administradora general de las propiedades Stormholm. La sociedad de Bedford murmuró durante semanas sobre el extraño arreglo, pero pronto los resultados hablaron por sí mismos. Bajo su dirección, el ya considerable patrimonio del duque creció exponencialmente, y si algunos observadores perspicaces notaron cómo las miradas entre el duque y su administradora se volvían cada vez más cálidas con el paso de los meses, cómo sus manos se rozaban casualmente sobre documentos financieros o cómo eventualmente compartían secretos junto a la chimenea de la biblioteca, mucho después de que los asuntos financieros hubieran concluido. Bueno, esa sería una historia para otro capítulo. Porque Fabian Stormholm, duque de Thornfield, había cumplido su promesa. Le había mostrado a Serafín Blackthorne lo que era el verdadero poder, el poder de ser valorada por su mente, el poder de la independencia financiera y, finalmente, el más transformador de todos, el poder del reconocimiento mutuo entre iguales.